Bienvenidos a Economía en Breve número 223 con lo más relevante del acontecer económico. Esta semana, para comentar los resultados de la elección intermedia y sus posibles repercusiones, tenemos una entrevista con uno de los analistas políticos más reconocidos del país, Leo Zuckerman, que va a estar en un video aparte, así que no se lo pierdan. Comenzamos este programa con un breve comentario de lo que me parece más relevante de los resultados de la elección intermedia, ya que es un tema obligado. Lo primero es que los resultados tendrán implicaciones importantes hacia adelante, ya que los electores dejaron muy en claro que quieren a la democracia y que no quieren el poder concentrado en una sola persona. En la entrevista platicaremos de los ganadores y perdedores del proceso, así como de algunas implicaciones, pero por lo pronto hay que señalar que se diluyen los temores de caer en un régimen autoritario y autocrático, lo que desde luego es una buena noticia, y hay que felicitar a la ciudadanía en primer lugar por salir a votar en grandes números para hacer una elección intermedia y desde luego al INE por realizar el proceso electoral de forma casi perfecta a pesar de todas las presiones y ataques, demostrando que es pieza fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Muchas felicidades. Aquí pueden ver los resultados de la elección de los 300 diputados de mayoría directa y en esta siguiente lámina algunos de los encabezados que los medios presentaron el lunes. Si algo se ha resaltado es que se acabó la planadora legislativa de Morena en el Congreso y ahora el presidente tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para promover su agenda. Otro evento importante fue la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México, que generó cualquier cantidad de memes ante los tristes errores que cometió el presidente al recibirla, que lejos de ser un tema banal e intrascendente, ilustran, me parece nítidamente, las limitaciones de nuestro primer mandatario. La vicepresidenta Harris vino a tratar el muy sensible tema de la migración, que es de importancia capital para la administración Biden y la política en Estados Unidos. Después trascendió en los medios que la vicepresidenta expresó la preocupación para que en México haya un sistema judicial independiente, una prensa independiente también y que las organizaciones no gubernamentales puedan hacer su trabajo sin interferencias. Por cierto, no le fue muy bien a la vicepresidenta Harris en su país, donde demócratas y republicanos la critican por no atender de forma más directa el problema de la migración que ha crecido fuertemente en los últimos meses. Otro evento relevante en México fue la designación de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda en sustitución de Arturo Herrera, que el presidente anunció será nombrado gobernador del Banco de México cuando concluya el periodo de Alejandro Díaz de León al final del año. No conozco al doctor Ramírez de la O, pero entiendo que no tiene experiencia hacendaria y llega con la encomienda de sacar adelante las finanzas públicas en el siguiente tramo del sexenio, lo que no será nada fácil. Respecto al nombramiento del doctor Herrera en Banjico, que todavía tiene que ser ratificado por el Senado, me parece que no ha demostrado en los hechos la independencia que debe tener el que ocupe la silla del gobernador de Banjico, lo que será fundamental en los próximos años, donde además de estar batallando con los deseos de este presidente, nuestro Banco Central enfrentará el reto de una inflación elevada que puede salirse de control si no se atiende correctamente. Espero de verdad que ambos estén a la altura de las circunstancias por el bien del país. Pasando a los indicadores, ya que lo mencionamos, la inflación del mes de mayo fue inusualmente elevada, como vemos en esta primera gráfica. Usualmente en mayo hay una inflación negativa por la baja en las tarifas eléctricas en varias ciudades, pero ahora ese efecto no alcanzó para evitar una inflación positiva. Aquí pueden ver la baja de 21.3% en las tarifas eléctricas, que contribuyó con 38 décimas de punto a la baja de la inflación, que es el efecto que suele dominar. En esta otra lámina están los genéricos con los 10 mayores impactos al alza, que todos juntos alcanzan a compensar la baja de la electricidad. Aquí pueden apreciar lo que podríamos bautizar como el efecto entomatada, ya que son el jitomate, la tortilla y el pollo los tres genéricos con mayores impactos. Aquí pueden ver que la inflación general anual en la línea clara alcanza a reducirse ligeramente, pero la inflación subyacente en la línea oscura siguió aumentando hasta alcanzar 4.37%, nivel que no se veía desde principios del 2018. Si vemos un horizonte más largo, la inflación subyacente anual se ha mantenido por debajo del 4% la mayor parte del tiempo desde el 2003, con un par de jorobas en el 2009 como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio de la crisis de Lehman Brothers y el 2017 con el gasolinazo.
La inflación de la canasta de consumo mínimo, que refleja mejor el gasto de las personas de más bajos ingresos, se redujo marginalmente a 7.21%, pero sigue siendo un nivel todavía muy elevado. En este cuadro del INEGI pueden ver que fueron los renglones de mercancías no alimenticias y de otros servicios los que aumentaron de forma inusual en mayo de este año. Antes de seguir con los indicadores nacionales, vale la pena comentar aquí las cifras de precios al consumidor en Estados Unidos, ya que allá también hay un repunte acelerado y preocupante en la inflación. En esta gráfica pueden ver la fuerza con la que la inflación general y la inflación core están aumentando en los últimos meses, superando las expectativas y alcanzando niveles de prácticamente 5% y 3.80% en cada caso. En esta gráfica pueden ver la impresionante velocidad de ascenso en la inflación general, cuyos niveles actuales no se veían desde el 2008 y antes de eso desde principios de los 90. Hay que notar de esta gráfica que estos niveles tan elevados se han presentado solo de forma breve. Si vemos la inflación core, que excluye los alimentos y la energía, vemos que los niveles alcanzados ahora no se habían visto desde 1992. Bien, actualmente hay un debate entre los economistas, ya que algunos ven el repunte de la inflación como algo meramente transitorio y que no representa un problema que la Fed tenga que atender con urgencia, mientras que otros advierten que el monstruo dormido de la inflación está despertando y habrá consecuencias funestas para la economía, estando la gran mayoría inclinada por la primera opción, es decir, que no hay problema. Incluso la Reserva Federal, que es la encargada de luchar contra el monstruo, en caso de que no se quiera comportar, se muestra confiada de que no hay problema. El argumento para estar confiados en que el repunte de la inflación es temporal descansa en los cuellos de botella que está generando la reactivación. Los que se preocupan, en cambio, argumentan que la combinación de políticas fiscal y monetaria excesivamente expansivas están produciendo un sobrecalentamiento de la economía. Agregando mis 2 centavos a la discusión, me parece que los que están confiando esperan que, conforme se reactive la capacidad ociosa, los precios dejarán de subir, pero me parece que no se están tomando en cuenta 3 cosas. 1. La pandemia destruyó capacidad instalada. 2. Los consumidores están cambiando sus patrones de consumo, por ejemplo, hacia bienes más electrónicos. Y 3. Las fricciones con China limitan las fuentes de abastecimiento para las cadenas productivas de Estados Unidos. Hay que notar que uno de los factores que hace que la inflación cobre vida propia es la generalización de contratos que se ajustan hacia el pasado, como suelen hacerlo los salarios, con el incremento salarial de cada año tratando de compensar la inflación del año previo. De la misma forma, mientras más tiempo transcurre con niveles de inflación por arriba del nivel esperado, las expectativas de inflación comienzan a aumentar, y cuando las expectativas de mediano y largo plazo se desanclan, eso se convierte en una mayor inflación por más tiempo. El anclaje de las expectativas de inflación descansa fundamentalmente en la credibilidad de los bancos centrales, cuando estos han demostrado que no se tentarán el corazón para el combate de la inflación. Por eso uno de los mensajes más recurrentes en las decisiones de política monetaria es que se actuará conforme sea necesario para asegurar la estabilidad de precios. El problema es que ahora la reactivación económica en Estados Unidos y buena parte del mundo descansa en la expectativa de que los bancos centrales mantendrán tasas en cero por varios años, lo que permite a los gobiernos federales endeudarse con impunidad, con bajos costos. Si la expectativa de tasas en el piso por varios años comienza a debilitarse, los mercados financieros pueden reaccionar con virulencia, como lo demostró el episodio conocido como Taper Tantrum en el 2013. Esto implica un serio predicamento para la Reserva Federal y otros bancos centrales, ya que si los oficiales comienzan a prepararse para adoptar una postura más defensiva, esto puede detonar la ansiedad de los mercados financieros. Otro problema es que un proceso de inflación incipiente diría que es fácil de controlar, pero si se deja crecer, después hay que recurrir a medidas más severas y con mayores consecuencias para la economía. Digamos que estamos en una situación en la que comenzamos a ver huellas del monstruo de la inflación, ya escuchamos por ahí el rugido de la bestia en algunos indicadores, incluso hemos encontrado algunas escamas tiradas por ahí, pero preferimos interpretar todas estas señales como producto de nuestra imaginación para no tener que correr a ponernos la armadura y sacar la espada. Si la lectura le falla a los banqueros centrales, liquidar al monstruo va a ser mucho más difícil y con consecuencias más profundas
sobre la economía si éste se desarrolla. Regresando a los indicadores de la semana en México, el consumo privado del mercado interior presentó resultados muy buenos en el mes de marzo, pero que habrá que interpretar con la debida cautela por los efectos que la pandemia está teniendo sobre los indicadores. En este cuadro del INEGI pueden ver un crecimiento de 2.8% real entre febrero y marzo en las cifras desestacionalizadas, que me parece se explica principalmente por el aumento en la movilidad que se ha venido dando conforme el semáforo epidemiológico ha regresado a los colores menos restrictivos. Llama la atención que fue el consumo de bienes importados el que creció con más fuerza, lo que nos recuerda que la pandemia ha provocado cambios en los patrones de gasto de los hogares. Si vemos las cifras originales del consumo, el resultado de marzo ya estuvo 0.4% por arriba del observado en marzo del año pasado, ya que en ese mes comenzaron las medidas de confinamiento. Si comparamos en cambio contra el nivel de marzo del 2019, el consumo de marzo de este año todavía estuvo 2.5% por debajo de ese mes y como puede verse en la gráfica estamos regresando a niveles parecidos a los que había hace 5 años. Hacia adelante el consumo de los hogares dependerá de factores como la restitución de los niveles de ahorro perdidos en la crisis y el pago de las deudas contraídas para sobrellevar la emergencia económica, pero sobre todo de las perspectivas de empleo e ingreso que tengan los hogares y que todavía lucen altamente inciertas. La inversión fija bruta presentó en marzo un crecimiento de 2.3% real respecto al mes de febrero, pero con un contraste marcado entre la construcción, que todavía se contrajo 0.3%, y la inversión en maquinaria y equipo, que creció 3% en el mes. Viendo las cifras originales en esta gráfica, la inversión ya creció 1.4% si se compara contra marzo del 2020, pero que fue cuando comenzaron a registrarse las afectaciones del confinamiento, pero comparando contra marzo del 2018 se observa una caída de 9.4% real. Esto quiere decir que la inversión se recuperó un poco, pero sigue lejos de los niveles prepandemia. La producción industrial presentó malas noticias en el mes de abril, ya que se contrajo 0.2% respecto al mes de marzo, con caídas en 3 de sus 4 principales componentes, como pueden ver en este cuadro del INEGI. Si vemos las cifras originales, al comparar contra abril del año pasado, se obtiene un crecimiento de 38.6% real, pero si comparamos contra el mismo mes del 2019, el nivel queda todavía 3.9% por debajo. En la gráfica se aprecia que el rebote parece haber terminado y la actividad industrial se está frenando. En esta gráfica de cifras desestacionalizadas puede verse que la producción industrial está en niveles similares a los que tenía en el 2011. El número de asegurados en el IMSS creció en casi 39,000 puestos de trabajo, lo que, como pueden ver en esta gráfica con los resultados de los meses de mayo anteriores, pues no estuvo nada mal. En esta siguiente gráfica pueden ver el crecimiento acumulado en el periodo de enero-mayo, que con 336,000 puestos de trabajo creados en este año fue el mejor respecto a los 2 años previos. Las ventas de nuestros amigos de la ANTAD continuaron mostrando tasas de crecimiento nominales elevadas como consecuencia de la baja base de comparación, ya que en mayo del año pasado todavía había muchas tiendas cerradas por el confinamiento. Las ventas a tiendas iguales crecieron 33.9% anual, mientras que a tiendas totales aumentaron 36.5%. En el entorno global, los líderes del grupo de los 7 países más desarrollados se reunieron por primera vez con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, restableciendo un diálogo en mejores términos que es fundamental para que el mundo occidental restablezca la cooperación, lo que me parece una muy buena noticia. En la semana que inicia tendremos menos información, destacando en México el indicador oportuno de la actividad económica, que nos permitirá dar un primer vistazo a cómo viene el IGAE del mes de mayo, y luego el viernes tendremos las cifras de oferta y demanda agregadas del primer trimestre. En Estados Unidos destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles y sobre todo los mensajes que su presidente Jerome Powell dará durante la conferencia de prensa que sigue al anuncio de la decisión. Como ya comentamos, la inflación está subiendo más rápidamente de lo que todo el mundo espera, y el comportamiento de los mercados financieros depende de la lectura que tenga el Fed y los mensajes que mande al respecto. Habrá que poner mucha atención a ello. También se publicarán cifras de mayo para la producción industrial y las ventas minoristas del mes de mayo. Para la sección Da Vinci de esta semana les recomiendo que vean este video de TEDx del profesor Peter Strzok, que es un historiador especializado en el mundo clásico, Grecia y Roma,
pero su cercanía con otros científicos lo lleva a replantearse una visión del mundo antiguo de forma muy interesante. En su exposición, el profesor narra el predicamento de los atenienses cuando estaban a punto de ser invadidos por los persas, y luego de comportarse a la altura de su reputación debatiendo y razonando los posibles cursos de acción, hicieron lo que hacían muchas culturas de la antigüedad que se respetaran: consultar a un adivino. El profesor explica entonces por qué esto es algo razonable y de hecho es una forma de salir de lo que se llama el pensamiento discursivo para acceder a otros recursos de nuestro cerebro y encontrar soluciones diferentes a los problemas que enfrentamos. Espero que les sea de tanta utilidad como lo ha sido para mí. Y con esto concluimos este programa número 223 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube, a que si el video les gustó, les pareció útil, le den like y lo compartan entre aquellos a los que les sea de utilidad, que pongan comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana o me manden un correo, aprecio mucho sus sugerencias, y desde luego que aporten también en las opciones que aquí tienen para ello, para corresponder al valor que encuentran en el programa y así apoyar financieramente su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana y no se pierdan la entrevista.